Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos en su programa solo por hoy, de hoy día, miércoles 29 de noviembre del año 2023. Ante todo, permítame ponerme en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre de Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que debo lograr. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Bien, hermanos, seguimos en esta tónica, acercándonos ya prácticamente a 32 días de lo que será el año 2024. Y la vida sigue, y nosotros seguimos en esta vida, por la gracia de Dios. Veníamos desarrollando el tema de la vida, la felicidad de vivir, y vamos a seguir en lo mismo. Cuando nosotros hacemos memoria y recordamos nuestros primeros recuerdos, perdón la redundancia, de nuestra niñez, que cada vez la vemos como más distante, pero sin embargo, la mayoría de los principios y valores que aprendimos en la edad temprana son las que están rigiendo nuestra alma ahora y nuestra vida también. Conocimos la religión católica a través del bautismo, no estábamos muy pequeños, pero luego hicimos la primera comunión, la confirmación y ya teníamos uso de razón. Luego hemos seguido con todos los sacramentos, pero principalmente volvemos siempre a esa mente de principiantes. ¿Qué era lo que nos mantenía en esa época y nos hacía vivir felices? Simplemente era la inocencia y era ese anhelo de amar y ser amados. Y todos nos lo enseñaban, nos lo hacían aprender. A veces éramos un poco más complicados para entender y aprender ciertas cosas, pero una de las principales cosas que aprendimos fue aprender a equivocarnos. Aprender a equivocarnos y aprendimos de la equivocación cuando nos dijeron no metas el dedo en el fuego porque te vas a quemar. Metimos el dedo en el fuego, nos quemamos y ahí aprendimos que ya no lo deberíamos de hacer. Esa es un poco la forma en que vamos aprendiendo todas las cosas. Es muy importante, entonces, regresar e ir a esos principios, pero no quedarnos ahí. Y también tener claro que no tenemos que tener miedo a equivocarnos, porque la equivocación ha sido parte de nuestra vida en muchos pasajes, algunos más tiempo, otros menos tiempo. Pero esa mentalidad de ir creciendo, esa mentalidad de crecimiento, esa seguridad psicológica que podemos decir la teníamos de la mano de nuestros padres al caminar o al cruzar una calle, ese sentimiento de protección nos duró mucho tiempo hasta que aprendimos a ser libres. Y la libertad fue la etapa más maravillosa, pero a su vez fue el principio de todos aquellos desafíos y todos aquellos momentos dulces, agridulces y bastante agrios. ¿Qué era lo que primaba? Simplemente era el bienestar, es decir, sentirnos bien con todo lo que nos rodeaba.
incluso con los amigos que a veces teníamos peleas y peleábamos hasta irnos a los puños. Sin embargo, grandes amistades salieron después de una de estas puñetizas que nos pegábamos de jóvenes. Pero también encontramos que había ciertas situaciones que eran prohibidas para nosotros y para nuestra edad, a donde se marcaba ese límite, a donde ya la libertad no jugaba porque eran límites o cercos que nos ponían alrededor simplemente para protegernos. También ahí surgieron en un tiempo las relaciones un poco más profundas, esa relación de amigos, por ejemplo, que nosotros sufríamos cuando nuestros amigos sufrían. ¿Ya? Luego vino pues los amores de juventud, enamoramientos, pero ¿qué fue creándose ahí? Se fue creando lo que se llama la empatía, es decir, saber que todos somos distintos y que tenemos que aceptarnos los unos a los otros como somos. También aprendimos a dar, y el dar para nosotros no estaba en dar cosas físicas, sino más bien en dar tiempo. Los amigos que nos llamaban por sus secretos de juventud, la chica que le gustaba, que a él no le gustaba la chica. Llegábamos a veces a la tristeza y al llanto cuando estas cosas sucedían. Pero eso lo hacíamos con nuestros amigos más cercanos, más íntimos. Muchos muchos nos convertimos en nuestra etapa romántica también en poetas, porque escribíamos poesías, estábamos inspirados y veíamos cómo el mundo se desarrollaba a través de nuestro caminar. El mundo iba adelante de, de- de- en todos los aspectos. Luego, los más jóvenes evolucionaron, por ejemplo, con la tecnología. Pero, ¿cómo nosotros podíamos olvidarnos de nosotros mismos? Si nosotros éramos el eje para muchas cosas y así por lo menos nos sentíamos. Éramos importantes para nosotros. Teníamos cierto tipo de liderazgo entre los amigos para poder seguir caminando en esta vida que sin darnos cuenta todavía en ese tiempo íbamos acumulando una serie de sentimientos y también ir haciendo como un cuento de nuestra vida. Nos empezamos también a esta empatía que empezamos a desarrollar. También a veces teníamos que aceptar a los que no eran como nosotros y no por temas de raza ni de exposición económica, sino que pensaban distinto a nosotros. Y habían muchos. ¿Ya? Y eso nos creó como y despertó en nosotros esa resiliencia de aceptar y seguir adelante, no detenernos, levantar fuerzas, hacer de nuestra vida un modelo que luego, más adelante, nos serviría para todos los desafíos que íbamos a encontrar. De ahí ese amor de juventud, como las crisis que tuvimos, que vivimos, a donde encontramos cosas bastante complejas. Eh, Algunos amigos que en la época se perdieron un poco por temas de droga, alcohol mismo. eh, pero esa era parte de de nuestra forma y estilo de vida, de ir caminando siempre por la cuerda floja, por la cornisa. ¿Cuántas veces estuvimos a punto de caer y alguien nos tendió una mano y nos permitió levantarnos?
Las crisis, por ende, han sido parte de nuestra existencia. Para algunos crisis, por ejemplo, el matrimonio de nuestros padres. A veces cuando había alguna situación de disgusto o situaciones que no las lográbamos entender, pero que de una u otra manera las vivíamos. ¿Qué es lo que sacamos como conclusión de todo esto? Fue un bienestar emocional, es decir, emocionalmente empezamos a madurar y esa maduración de la emoción nos fue haciendo seres conscientes que teníamos responsabilidades mm, que no se presentaban, pero se estaban por presentar. A veces resistíamos cierto sufrimiento, es decir, no queríamos verlo, nos tapábamos los oídos y los ojos para no ver el sufrimiento de quienes nos rodeaban. Y eso nos empezó a hacer ese efecto de ser un poco más duros en la vida, de cuando ya grandes empezar a saber que el dolor existe, pero que había situaciones que no podíamos, que no debíamos quedarnos enganchados en esas situaciones. Eso fue una parte de la madurez. Y en esa madurez, ¿cuántas veces derramamos lágrimas? ¿Cuántas veces pensamos y dijimos, no somos entendidos en nuestros sentimientos? También cuántos momentos de dolor tuvimos, momentos difíciles, una ruptura con una chica, ruptura con algún amigo, pelea, ¿ya? Que nos hacía sufrir. Pues toda esta situación era lo que nos estaba preparando a enfrentar el futuro. En ese escribir qué es lo que siento hoy, cómo me siento, hacia dónde voy caminando, cómo puedo salir de tal o cual situación. Siempre encontrábamos un buen consejo de nuestros padres, de nuestros maestros y también de nuestros amigos. Nos volvimos muy abiertos a ver qué es lo que nos empezaba a gustar y por qué lado nos íbamos inclinando, especialmente con el tema de las profesiones. Eh, Me inclinaba por la matemática, por la literatura, por la química, ¿ya? O sea, empezábamos ya en esa etapa de discernimiento de la carrera que íbamos a querer seguir y prepararnos en nuestra escuela. Pero todo esto hubo un momento y tuvo momentos importantes de lo que se llama el agradecimiento. Agradecer a quienes nos favorecían por la amistad, por el amor, por el cariño, incluso por hacer cierto nivel de protección para que nosotros vayamos creciendo, pero vayamos creciendo en una muy buena forma. Los años fueron pasando y cuando llegamos a esta edad adulta, agradecemos muchas cosas de las que nos pasaron, que nos marcaron, pero que no siempre están presentes. Simplemente cuando empezamos a retroceder y decir, este sentimiento yo lo tuve antes, no sé si a ustedes les ha pasado, y a veces llega uno hasta la juventud. Y ahí viene ese, esa fuerza de la esperanza de que viene tiempos mejores. Y eso siempre fueron los consejos de nuestros padres. Los tiempos que vienen serán mejores, pero hay que trabajarlos ahora. Hay que seguir avanzando, hay que seguir enfrentando, hay que seguir madurando, nos decían. Y en la madurez
estaba el tema de la responsabilidad. Por eso es que ahora agradecemos a nuestros padres y amigos, hermanos, todo lo que nos dieron en ese tiempo de ir ajustando todo como para poder proyectar al hombre o a la mujer que hoy somos. También hubo algún momento situaciones que no le encontrábamos el sentido a la vida, una vida sin sentido. Ya un poco más adultos empezamos a decir, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué debo hacer? ¿De qué debo cuidarme? Empezamos a esa madurez que nos hacía a nosotros caminar con seguridad, con esa seguridad de encontrar el bienestar que toda la vida lo habíamos estado cultivando. Y encontramos también, y ahora lo vemos, es esa rutina de situaciones que nos hacen repetir cosas para llegar a esa rutina. No siempre las rutinas son buenas, porque si estamos equivocados y tenemos la rutina de hacer lo mismo que es equivocado, seguiremos equivocados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir viendo hoy? Es cómo esa rutina la podemos hacer que tenga un sentido de vida para nosotros y vivir con sentido, no con sentidos, sino con sentido de a veces la urgencia que es referirnos a situaciones que son algo delicadas. Teníamos, añorábamos ser grandes, todo el tiempo queríamos ser más grandes. Y a veces cuando nos preguntaban, ¿y qué edad tienes tú? Nos aumentábamos 1 o 2 años, pero en el fondo nos estábamos autoengañando, claro. En esa época no lo considerábamos así. El problema es cuando hoy te preguntan qué edad tienes y te bajan la edad o te aumentan la edad. Pero siendo ya adultos, entendimos que la vida tenía un sentido para nosotros. Y ese sentido para nosotros es la honestidad, es la realidad de lo que estamos sintiendo y viviendo para lograr tener objetivos claros. Yo podría decir al alto aquí qué pasa conmigo, porque son situaciones que te sacan del contexto y crees que ahí por ese camino está la parte fácil, pero no. Hay que tener claro que todo este transitar por la vida no ha sido fácil, ha sido lleno de cambios, incluso en nuestra fuerza interna, en nuestro crecimiento mental, en nuestra forma de razonar. Fuimos cambiando, fuimos asumiendo desafíos, fuimos asumiendo responsabilidades. Prueba de ello es que llegamos al matrimonio, ya no es uno, somos dos, y luego empiezan a llegar los hijos. Y esa responsabilidad que tenemos es la que nos hace seguir adelante. Es decir, empezar probablemente rutinas distintas, pero ya una rutina de dos, a donde lo tuyo y lo mío es lo nuestro. El matrimonio y la felicidad, porque encontramos a la persona que nos va a acompañar para toda la vida, con la que hemos construido
el paraíso donde vivimos, con la persona que hemos engendrado nuestros hijos, con esa persona que nos convirtió de la noche a la mañana en esposos, cónyuges y luego padres. Ese título de papá que antes lo usábamos para nuestros padres, hoy lo estamos utilizando para nuestros hijos. Y nuestros nietos nos dicen abuelos. Esta historia de vida de repente no tiene un título conocido, pero encontramos que adicionalmente también han habido momentos difíciles, muy difíciles, que nos ha obligado a pensar y a ver las cosas de una manera distinta, que nos ha obligado muchas veces a pedir disculpas por un maltrato, por un tono de voz algo fuera de lo normal y a veces también momentos de ira. Y la ira es una de las fuentes de la infelicidad, porque salimos de nuestro ser, salimos de nosotros para poder dar rienda suelta a aquello que es ofensivo para el otro. Esa historia de vida que hoy estamos celebrando, próximos ya a arrancar este tiempo de Adviento, sigue dejándonos ese gran sabor, ese sabor de dulce, a veces agridulce también, o agrio, pero a donde ya tengo con quién compartirlo. Antes era yo solo, ahora ya tengo con quién compartirlo. Y por eso es que fundamos y formamos lo que se llama hogar. Y el hogar es el sitio que es la universidad para nuestros hijos, para que cuando sean grandes recuerden que en nuestro hogar seguíamos respeto y exigíamos también respeto, seguíamos buenas costumbres, tratar bien a los demás para que nos traten bien a nosotros. Pero también nos prepararon para cuando lleguen situaciones impredecibles, cuando lleguen situaciones duras, incluso pérdida de familia, pérdida de padres, suegros, hermanos, que nos solidificaron mucho más, que nos hicieron mucho más conscientes de todo lo que realmente somos. Es ahí donde empieza a salir esa, ese carácter que se llama, a donde a veces tenemos un carácter que es peligroso, es como tóxico, que se dice, se habla mucho hoy, ese carácter que ofende, que es duro, que provoca disgustos, peleas, alejamiento, pero que siempre admite una disculpa. ¿Por qué? Porque no podemos evitar el placer de la vida, porque la vida nos da cosas tan maravillosas, las que tenemos que hacernos muy fuertes para que luego con el tiempo podamos llegar a esta edad adulta, adulta, tercera edad, a donde podemos aconsejar de aquella sabiduría que aprendimos, tanto del mundo que nos rodea, tanto como de la práctica de lo que hicimos durante todas esas rutinas que manejábamos. Es, por ende, tan importante a veces alejarnos o a veces tener pausas suficientes como para no ser atacados ni atacar.
El éxito está en el diálogo y siempre el diálogo será de dos. Para ello, tengo que tener claro hacia dónde quiero ir y cómo quiero ir y cómo quiero llegar. A través de la honestidad. A veces siendo algo imprudente también en tomar desafíos que nos pasan la factura, pero sin mala intención. Ahí está el secreto del éxito. Lo que haga, las imprudencias que puedo cometer, no las debo hacer para dañar a los demás. Debo siempre tener el control de mí, de mis acciones, de mis palabras. Por eso sale y surge la honestidad. ¿Y qué es eso? Ser como soy y respetar a los demás como son. La empatía. Que a veces tenemos que enojarnos, sí, a veces sí nos toca, no porque sí, porque nos, perdón la expresión, nos da la gana, no, sino que a veces suceden cosas que nos quitan un poco de nuestra línea vertical, sin ir muy lejos y para poner un ejemplo. Tú vas caminando tranquilamente en tu vehículo por la calle, pero de repente viene alguien, te pasa, te cierra y empieza a andar como loco. Casi te estrellas, tuviste que frenar. Y de repente eso te enerva y te hace salir de tu vertical, salir de tu punto de equilibrio. Otra cosa que a veces molesta mucho es el tema de los chismes y la ira. Que perjudican cuando en momentos determinados somos víctimas de estas situaciones injustificadamente o justificadamente. Todo los seres humanos podemos llevar siempre algo que se llama la paciencia y el respeto. Imaginémonos, como dice esa sabia frase, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Esa es la mayor respuesta para saber que nuestra actitud frente a las situaciones que se presentan debe ser, debe ser una actitud serena, de análisis y también de poder lograr llegar con las palabras adecuadas, con los gestos adecuados, porque recordemos que las formas de comunicación son verbales, escritas, pero el 70% son corporales. ¿Cómo yo presto atención a la persona que me está hablando? ¿Estoy con el celular mandando chats o estoy mirándole a la cara? Hay una gran diferencia y eso también es parte del respeto. ¿Puedo controlar mi ira? Sí. Primero tengo que hacer es identificar la causa, qué es lo que me creó esta ira. Luego debo respirar profundamente para buscar encontrar esa tranquilidad. Incluso debo salir del lugar si es que es del caso, si estoy en un sitio, porque el sitio no puede ser apropiado para, para mí. Enfrentar las cosas con asertividad, es decir, el respeto a los demás, porque no es que alguien reacciona así porque le dio la gana, no, no sabemos cuál fue el motivo o la razón por la que esta persona reaccionó de esa manera. De repente está pasando momentos críticos. Yo siempre cuento cuando un señor en el subway de Nueva York entra con 5 niños al tren, al vagón, y los niños empiezan a correr en el vagón. Y había una persona, un señor adulto, que estaba leyendo el periódico y los niños pasaban y le tocaban el periódico.
Y le dice este señor adulto al padre, señor, ¿no puede usted controlar a sus hijos? Y le dice, señor, ¿qué puedo hacer si salimos del hospital donde falleció su madre? Imagínese el problema de ese hombre con 5 niños, sin madre. La perspectiva del hombre al que le pensaba que le estaba faltando el respeto se tranquilizó cuando el Señor le cuenta la realidad. No es que se pone a jugar con los niños, sino que entiende por qué estos niños están alterados y hay que buscar hacerlo, es decir, tratar de hacer las cosas de una manera más comprensiva para ese señor. Y luego viene también otro paso que es importante, que es el perdón. El perdón es un paso fundamental a todas estas situaciones que a veces cometemos sin pensarlo por no saber qué es lo que le pasa a la otra persona. Hay que perdonar y ser perdonado, porque el placer de vivir radica en ese perdón, en ese saber si ofendí, la disculpa puede aliviar el camino, pero también puede aliviarle al otro la situación crítica que está pasando. Somos seres humanos y como seres humanos debemos aprender a vivir en nuestra vida, con preocupaciones, sin preocupaciones, pero siempre estar atento a todo lo que nos rodea. Estar atento implica estar mirando, oyendo y hablando de las cosas del día a día. Las cosas excepcionales sí se darán en su momento, pero también hay que buscar hacer de esos momentos adecuados para poder salir a ese camino y encontrar libertad de sentirme que soy responsable de los actos que yo haga y que debo hacerme responsable de esas. Pero tomar las cosas también la vida con, con, con cierta calma, tranquilidad, porque no todo lo que pase es lo que nosotros queremos, sino que habrán cosas que nosotros no queremos, sin embargo pasarán. Tenemos algunos placeres importantes, como es el comer, por ejemplo, es el reír, el compartir. O sea, son momentos tan interesantes que hoy, que estamos sujetos a un mundo tan cambiante, tan complicado, tan difícil, el estar tranquilos puede ser una virtud que nos haga hacernos responsables de nuestra vida y la de los demás. Busquemos entonces que todo lo que suceda a nuestro alrededor, encontrar el sentido de el qué fue, por qué sucedió, para qué sucedió, y también encontrar qué logros tengo, porque los logros son parte de toda la experiencia que yo he vivido. Tenemos una brújula que nos está marcando el norte y esa brújula siempre nos dirá qué es lo que tenemos que hacer en la medida que nosotros vayamos por el camino adecuado. Pero dentro de esta vida también no, tenemos que entender que tal vez los mejores caminos son los que no nos llevan al lugar que esperamos. ¿Cuántas veces estamos esperando que llegue el tren y cuando nos dimos cuenta o no nos dimos cuenta, el tren siguió de largo? Se nos fue.
Otra de las características de nuestro ser es el miedo. Y el miedo es un esquema de seguridad interna que no nos permite a nosotros desarrollar plenamente lo que estamos haciendo. El miedo nos somete muchas veces. El miedo nos hace no tomar las responsabilidades que tenemos y nos hace medir los riesgos que estamos corriendo. ¿Cuántas veces estamos dudando de hacer o no hacer tal cosa? Esa forma dubitativa de proceder es producto del miedo, de que en algún momento nos hace salir de lo nuestro, salir de nuestra vertical y ponernos ante un mundo completamente distinto. Lo que te niega, te somete. Lo que aceptas, te transforma. Carl Jung dijo esto. Lo que te somete es aquello que no conoces. Y lo que te transforma es tomar los desafíos. Ese mundo que estamos viviendo hoy requiere que nosotros también salgamos de nuestra zona de confort y salgamos a ayudar a quienes realmente necesitan nuestra palabra. Somos parte de un mundo y como parte de un mundo tenemos deberes, derechos y obligaciones. Y hay que tener miedo, sí, hay que tener miedo. Lo que hay que hacer es que el miedo no te controle. Y cuando no te controla, cuando tú puedes analizar el por qué tal cosa, por qué tal otra cosa. Cada cosa sucede por una situación. Eso es lo que tenemos que ver. Y ahí encontraremos ese tiempo favorito para vivir, ese tiempo favorito para poder estar en presencia de Dios, agradeciéndole porque ha permitido llegar a la noche y al día que estamos viviendo. Hay que tener claro que este tiempo que se aproxima de Navidad, de Adviento y Navidad, es un tiempo de que diríamos, qué triste que estemos en guerras. ¿Cómo se sentirán esas familias que en vez de escuchar villancicos, escuchan el silbido de las balas o los cohetes, los misiles? Qué duro va a ser para ellos. Pero también tenemos que ser claros de que es momento de que nosotros pidamos por ellos. Despojémonos de ese sentimiento tal vez triunfalista para pensar que hay otros que no están pasando igual de lo que nosotros estamos pasando. Y así mismo, a veces con lo que pasamos, estamos sintiéndonos mal porque quisiéramos más, cuando hay otros que no tienen ni siquiera la posibilidad de poder decir noche de paz, noche de amor, porque están en plena guerra. Hagamos la, de nosotros esa alternativa de poder llegar a ser personas de bien, porque recordando nuestra niñez, como empezamos nuestro programa de hoy, todos los niños son buenos, no vemos niños malos. A la medida que vamos creciendo es que vamos tomando esas rutinas y empezamos a cambiar nuestro proceder y nuestra forma de ser. Seamos testigos de nuestra vida, seamos testigos de la vida de nuestra familia, participando de todas las cosas que Dios nos ha puesto en el camino, sintiéndonos alegres por todo lo que viene y por todo lo que tenemos. Sea mucho, sea poco, lo más importante es que tenemos un tiempo maravilloso, que es el tiempo que estamos viviendo el día de hoy.
hagamos de nosotros y hagamos de nuestra familia dignos de vivir en este mundo que Dios nos ha regalado, con todos los ratos los sinsabores que hay, porque hay, como decíamos, los sabores amargos y los sabores dulces. Hagamos, hermanos, preparémonos para esta Navidad, preparémonos con todo el fervor, con todo nuestro trabajo, ofrezcámosle a Dios por esos hermanos que en vez de villancicos escucharán silbidos de bala. Que Dios nos conceda el tiempo, que nos conceda la madurez, que nos conceda también la inteligencia para poder disfrutar con nuestras familias en las mejores relaciones para poder entender ese mensaje que Dios nos da ahora y poder así decir, noche de paz, noche de amor. Empezamos entonces, este es el último programa del mes de noviembre y ya empezamos a hablar de todo lo que será el tiempo de Adviento y el tiempo de Navidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles a la misma hora. Bendiciones para todos.